El disparo rompió el silencio de la Sierra del Cedro, rebotando como eco en las laderas de piedra. Arcadio contuvo el aliento, pegándose a la nieve. Le pareció que aquel sonido se había esparcido por decenas de kilómetros en la silenciosa taiga nevada. Ya está, me delaté. Cruzó su mente un pensamiento de pánico, pero ya era tarde. Un ciervo grande, con una cornamenta ramificada como la de una antigua deidad, se detuvo a tan solo 20 pasos. Sus ojos asustados se cruzaron con los del hombre. Un instante después, el animal emitió un bramido agudo, giró y comenzó a huir, levantando la nieve con las pezuñas. Arcadio ni siquiera se dio cuenta de si realmente había apuntado, cuando su dedo ya había apretado el gatillo. «Maldita sea», murmuró, al ver que el ciervo desaparecía entre los viejos abetos. Solo entonces notó las sombras oscuras que se deslizaban silenciosas tras el ciervo. Lobos. 5 o 6 espectros grises pasaron corriendo, sin prestar atención al hombre inmóvil. En sus mentes solo existía un objetivo: la presa herida. Arcadio exhaló lentamente, observando cómo la nube de vapor se desvanecía en el aire helado. En la cartuchera solo quedaban 2 balas. Había sido una tontería disparar así, sin prepararse, pero el hambre hacía lo suyo. Los últimos 3 días solo había comido un puñado de piñones y por eso actuaba sin pensar. Desperdicié la bala como un novato, pensaba mientras recargaba el rifle de manera mecánica. Pero algo lo impulsó a seguir el rastro de la manada de lobos por la nieve profunda. Quizá la esperanza de que los depredadores remataran al animal herido y así él pudiera conseguir algo de carne, o la simple curiosidad, que no le daba tregua en sus 3 años de vida como ermitaño. Antes de empezar, escríbenos de qué ciudad eres, suscríbete, dale me gusta y quédate hasta el final. Empezamos. La escena que se abrió ante Arcadio en el pequeño claro del bosque parecía irreal, como pintada por un artista talentoso. Sobre el lienzo blanco de la nieve yacía el ciervo abatido, y alrededor, como centinelas grises, se habían apostado los lobos. Respiraban pesadamente, con las lenguas colgando hasta el suelo. Al notar la presencia humana, los depredadores retrocedieron, mostrando los colmillos. Pero en sus ojos no solo brillaba la locura animal del hambre, también había miedo, cansancio y una extraña comprensión. Hoy habría suficiente presa para todos. Arcadio sintió involuntariamente que formaba parte de algo antiguo, primitivo. Cazador, presa y aquellos que ayudaron a acorralarla. En ese momento se sintió parte de la taiga, de sus leyes y de su aliento. La emoción lo invadió por completo. Gritó y saltó en su sitio como un niño. Por primera vez en muchos meses, su rostro se transformó en una especie de sonrisa. La cicatriz bajo su ojo izquierdo tembló nerviosa. Suerte. Increíble suerte. Una montaña de carne fresca significaba vida en medio del invierno interminable. Arcadio se acercó con cuidado al animal. En el cuello estirado del ciervo se veía una pequeña herida de entrada. La bala había atravesado, rozando la vena yugular. El animal no había ido lejos. Perdió mucha sangre y los lobos terminaron el trabajo. Los lobos observaban desde una distancia prudente mientras Arcadio, sacando su cuchillo de caza, empezaba a cortar los mejores trozos de carne. Trabajaba rápido, intentando no pensar que a su lado había depredadores hambrientos. Poco a poco, la mochila se iba llenando de aquel valioso botín. De repente, los lobos, como si recibieran una orden invisible, se tensaron, se pusieron en pie y desaparecieron en el bosque. Todos, menos uno. Un lobo joven, con un pelaje plateado, quedó tendido sobre la nieve ensangrentada. Solo entonces Arcadio notó que la pata trasera del animal casi estaba arrancada. Probablemente el último golpe de la cornamenta del ciervo moribundo había dado en el blanco.
Sus miradas se cruzaron. Hombre y depredador se miraron sin miedo, solo con una extraña comprensión mutua. En los ojos del lobo había dolor, pero no rabia ni desesperación. Parecía aceptar su destino con una dignidad que envidiaría a cualquier persona. «Te han abandonado, hermano», murmuró Arcadio en voz baja. «El débil en la manada es una carga para todos». Quiso marcharse, dejando al animal herido. Así es la ley de la taiga. Sobrevive el más fuerte. Pero algo le impidió dar el siguiente paso. Una conexión inexplicable surgió entre ambos en ese instante. Dos rechazados en medio de la inmensa llanura nevada. Arcadio recordó cómo, 3 años atrás, él también estuvo a punto de morir de hambre y frío, cuando Mateo Procopio lo encontró medio muerto en una tienda cubierta de nieve. Aquel viejo cazador no lo dejó morir. Lo rescató, lo cuidó y le enseñó a sobrevivir en la taiga. «Bueno, sea lo que sea», murmuró Arcadio, acercándose al lobo. Antes se llamaba de otra manera. Mayor de fuerzas especiales, Arcadio Sviridov. El terror de los criminales, un hombre cuyo nombre susurraban incluso los compañeros más curtidos. 9 operaciones de combate, 3 condecoraciones, reputación de comandante indomable, y después todo se vino abajo de golpe. Arcadio no quería recordar aquel día, pero cada noche la memoria le traía imágenes que lo hacían despertar empapado en sudor frío, un sótano húmedo, olor a sangre y pólvora, gritos de niños, un tiroteo, y luego solo desesperación y vacío. El tribunal dictó sentencia. 12 años de prisión de máxima seguridad por abuso de poder y la muerte de rehenes. Los antiguos compañeros le dieron la espalda. Las apuestas eran demasiado altas. Pero nunca llegó a la cárcel. El furgón se volcó en una carretera de montaña, dándole una fugaz oportunidad de libertad. Durante 3 meses se abrió camino hacia el este, cambiando de aspecto, de papeles, de coches, hasta que por casualidad conoció, en una aldea perdida de la taiga llamada Kotelnoe, al viejo cazador Mateo Procopio. Él, como si hubiera adivinado algo en la mirada del forastero, simplemente le propuso: «La taiga lo perdona todo, hijo. Si quieres, ven conmigo. Tengo una vieja estación meteorológica en la Sierra del Cedro. Allí no va nadie en años». Así comenzaron 3 años de ermitaño, 3 años de lucha contra sí mismo y contra la naturaleza implacable. Mateo Procopio fue para él maestro, padre y único interlocutor en la soledad infinita del bosque. Le enseñó todo: cómo rastrear animales, cómo poner trampas, cómo sobrevivir a una ventisca en un hoyo de nieve, cómo tallar cosas útiles de madera de cedro. Y lo más importante, poco a poco le devolvió las ganas de vivir, que él creía perdidas para siempre tras aquel día fatídico. Pero casi 1 año atrás, el anciano se fue a la taiga y nunca regresó. Arcadio lo buscó 2 semanas, hasta que comenzaron las nevadas. Ahora estaba completamente solo. Estos recuerdos se agolparon en su mente mientras miraba al lobo herido. Había algo extrañamente familiar en esos ojos. El mismo fuego oculto, la misma disposición a aceptar cualquier destino que veía en su propio reflejo cada mañana. «Bueno, dicen que al lobo lo alimentan sus patas», gruñó Arcadio. «Pero a ti ya te queda casi una menos». Colocó cuidadosamente su mano sobre la cabeza del lobo, esperando que intentara morderle. Pero el animal solo movió débilmente la oreja y cerró los ojos como aceptando la ayuda. Suspirando, Arcadio se quitó la pesada mochila llena de carne y levantó con cuidado al lobo del suelo. Pesaba menos de lo que esperaba. Era joven, quizá de 2 años como mucho. El lobo gimió de dolor, pero no se resistió. «Aguanta, hermano», murmuró Arcadio, acomodando mejor su inusual carga. «Tenemos que llegar antes del anochecer. En febrero aquí hasta los duendes se congelan de noche». Con cada paso, Arcadio dudaba más de su decisión.
Llevar al lobo y la mochila era una prueba incluso para su cuerpo entrenado. Cada 100 metros tenía que detenerse para recuperar el aliento. El sudor le inundaba los ojos, la espalda ardía, pero una terquedad inexplicable no le permitía abandonar al animal herido. Así comienza nuestra historia. En medio de la taiga nevada, donde un hombre lleva a un lobo, su eterno enemigo, a cuestas, y alrededor no hay alma en decenas de kilómetros. Un poco más. Ya estamos cerca, murmuraba Arcadio, más para sí mismo que para el lobo. El crepúsculo se espesaba, convirtiendo el silencio blanco en una inmensidad azul y violeta. El frío apretaba. Cada inspiración quemaba los pulmones. Cada exhalación producía una nube de vapor. Arcadio sabía que en media hora más sería peligrosamente frío. Si no llegaba a la estación meteorológica antes de que oscureciera, por la mañana solo los osos de primavera encontrarían sus cuerpos. El lobo en sus brazos respiraba cada vez con más dificultad. La sangre de la herida fluía más despacio, una mala señal. Quizás se estaba congelando. Por fin, entre los árboles apareció la silueta de una construcción baja. La antigua estación meteorológica era un edificio de concreto, medio incrustado en la ladera de un cerro. Después de 3 años, Arcadio la había convertido en un verdadero refugio. Aisló las paredes con musgo y pieles. Construyó una estufa de tambor metálico. Almacenó leña. Era su fortaleza, su único hogar. Con esfuerzo, abrió la pesada puerta. Entró con el lobo y lo puso con cuidado sobre su camastro. Un improvisado lecho de madera cubierto de pieles de ciervo. La mochila con la carne la arrojó a un rincón. Ya se ocuparía después. Ahora había una tarea más urgente. Le temblaban las manos mientras encendía la lámpara de queroseno casera. La luz amarillenta y débil iluminó el interior. Paredes adornadas con raquetas de nieve, trampas y ramilletes de hierbas secas. La estufa en la esquina. Una mesa toscamente ensamblada. Un par de estantes con los escasos suministros. El único vestigio de su vida anterior era un libro maltratado de poemas de Esenin y la brújula militar que siempre llevaba en el bolsillo. ¡Ya! ¡Ya! Arcadio rebuscaba febrilmente en una caja de corteza de abedul donde guardaba su botiquín. Un juego de agujas de varios tamaños, hilo de nylon, una botella de aguardiente para desinfectar y varias bolsitas de hierbas recolectadas bajo las indicaciones de Mateo Procopio. No era veterinario, pero muchas veces había visto al viejo cazador coser heridas a sus perros. Además, en las fuerzas especiales a todos les enseñaban lo básico de cirugía de campaña. La diferencia entre una persona y un lobo no es tanta cuando se trata de coser tejidos. El lobo yacía inmóvil. Solo sus ojos seguían cada movimiento del hombre. En ellos no había tanta confianza como resignación al destino. Era un macho joven con un inusual pelaje plateado en el pecho. Arcadio nunca había visto algo así. «Habrá que aguantar», murmuró, acercándose a la herida. La pata trasera era un espectáculo lamentable. Músculos desgarrados, un trozo de hueso asomando bajo la piel. Pero lo principal era que los tendones parecían intactos. Eso significaba que el animal podría volver a caminar si todo sanaba bien. Arcadio lavó la herida con aguardiente. El lobo se sacudió y gruñó bajo, pero no intentó morder. Luego, apretando los dientes, el hombre comenzó el arduo trabajo de coser los tejidos desgarrados bajo la tenue luz de la lámpara. La aguja entraba en la carne, salía, volvía a entrar. El hilo de nylon se tensaba, juntando los bordes de la herida. La sangre manchaba sus dedos, pero el trabajo avanzaba. Pasaron 2 horas en completo silencio. Arcadio estaba tan concentrado en la tarea que se olvidó de todo. Del frío, del hambre, de su propio cansancio. Por fin, ató el último nudo. Vendó la pata con un trozo de tela limpia, arrancada de una vieja camisa, y se dejó caer hacia atrás, agotado. «Ya está, animal»,
Ahora solo el tiempo dirá. Se levantó, echó más leña en la estufa y puso una olla con nieve para hacer té. Solo entonces sintió el cansancio. Las manos le hormigueaban. La espalda estaba entumecida por la tensión. Lo único que quería era desplomarse y dormir. Pero primero tenía que preparar y colgar la carne, de lo contrario podía echarse a perder. Le llevó otras 2 horas cortar la presa y colgar los trozos en varas especiales cerca del techo, donde el aire seco de la estufa podía ir curando la carne poco a poco. Parte la cortó en tiras finas para secarla. Otra parte decidió congelarla, guardándola en una especie de nevera natural, un hueco en la pared orientado al norte. Cuando Arcadio por fin se sentó en el tosco taburete de madera junto a la estufa, con una humeante taza de té en las manos, afuera ya reinaba la impenetrable noche de la taiga. El lobo dormitaba sobre el camastro, abriendo los ojos de vez en cuando. En esos momentos miraba al hombre de una forma extraña, atento, inquisitivo, como si estuviera decidiendo algo. ¿Cómo te llamo?, preguntó Arcadio sorbiendo el té caliente. Debes tener un nombre. El lobo levantó la cabeza, aguzando las orejas, como si de verdad entendiera el lenguaje humano. Gris, muy común. ¿Lobito? ¿Suena infantil? Arcadio se quedó pensando. ¿Sabes qué? Te llamaré Desterrado. Como yo, un vagabundo sin hogar ni manada. Al oír la última palabra, el lobo gimió suavemente, como si recordara algo doloroso. Entonces, así queda, asintió Arcadio. A partir de mañana eres desterrado. Esa noche soñó con Mateo Procopio. El viejo cazador estaba de pie en una colina nevada, apoyado en su inseparable bastón de raíz de cedro, mirando a lo lejos. El viento agitaba su barba canosa. Decía algo, pero las palabras eran ininteligibles. Solo la última frase llegó clara a Arcadio. Recuerda, hijo, en la taiga no hay solitarios. Aquí todo está unido. Aprende a escuchar, y el bosque te responderá. Arcadio despertó al amanecer, abriendo los ojos con dificultad. Había dormido sentado, apoyado en la pared junto a la estufa, que ya se había enfriado. El frío calaba hasta los huesos, pero algo no estaba bien. El lobo no estaba sobre el camastro. Primero pensó que se había escapado, después que había muerto. Giró la cabeza y se quedó paralizado de sorpresa. Desterrado estaba sentado junto a la estufa y lo observaba con sus ojos amarillos. En la boca sostenía un leño. ¿Qué? Arcadio no podía creer lo que veía. ¿De verdad quieres que encienda la estufa? El lobo depositó el leño a sus pies y se apartó, arrastrando la pata vendada. Increíblemente, parecía que el animal había entendido que la estufa era la fuente de calor y que la leña era lo que la hacía funcionar. Vaya cosa. Arcadio negó con la cabeza, estirando los hombros entumecidos al levantarse. Más listo que algunas personas. Rápidamente encendió la estufa, puso la olla con agua y cortó unos trozos de carne cruda para el lobo. Este se abalanzó sobre la comida, tragando grandes pedazos casi sin masticar. Despacio, sonrió Arcadio. Te vas a atragantar. Los días siguientes transcurrieron en un ritmo extraño, pero sorprendentemente agradable. Arcadio se ocupaba de sus tareas habituales. Cortaba leña, reparaba el equipo, leía al viejo Esenin por las noches. Desterrado pasaba la mayor parte del tiempo echado cerca de la estufa, pero al tercer día ya intentaba caminar. La pata vendada sanaba asombrosamente rápido. Al final de la semana, el lobo ya podía salir al exterior, aunque cojeando. Aprendió a abrir la puerta de la estación empujándola con la pata y el hocico. Cada mañana comenzaba con Desterrado despertando a Arcadio con extraños sonidos. No eran ladridos ni aullidos, sino algo intermedio, como si intentara hablar en su propio idioma. Arcadio se sorprendía a sí mismo hablando cada vez más con el lobo,
contándole su pasado, las operaciones militares, aquel día fatídico que lo cambió todo. Y sorprendentemente, el animal parecía escuchar de verdad. Inclinaba la cabeza, lo miraba a los ojos, a veces gruñía suavemente, como si estuviera de acuerdo o en desacuerdo. Un día, al regresar de una cacería, Arcadio encontró un conejo muerto en la puerta de la estación. Desterrado estaba sentado junto a la presa, con la espalda erguida con orgullo, a pesar de la cojera. «Vaya, sí que te las arreglas», sonrió Arcadio. «¿Ya andas cazando?» El lobo gimió bajo, como disculpándose por lo pequeña que era la presa. Pero para Arcadio fue un verdadero regalo. El animal había regresado a él, no se había ido en cuanto pudo moverse. Así pasó un mes. Afuera las ventiscas alternaban con días soleados pero insoportablemente fríos. El sol ya subía más alto. Los días se alargaban. Se acercaba la primavera, aunque el verdadero calor aún estaba lejos. Desterrado se fortaleció. La herida cicatrizó, aunque nunca podría estirar del todo la pata. La cojera quedó para siempre. Pero eso no le impedía ser un cazador sorprendentemente hábil. Ahora traía algo cada día. Un conejo, un urogallo, y una vez incluso una joven corza a la que, probablemente, había acorralado en la nieve profunda. Arcadio paseaba largo rato con el lobo por los alrededores, observando cómo corría por la nieve, levantando fuentes blancas con las patas. En esos momentos le parecía ver en los ojos del animal una alegría auténtica, aquella alegría primitiva y pura de existir, que los humanos hacía mucho habían perdido. A veces, al anochecer, Desterrado se sentaba junto a la puerta y empezaba a gemir suavemente, mirando hacia el bosque. Arcadio lo sabía. El animal extrañaba a su manada. Por muy estrecho que fuera su extraño vínculo, el lobo seguía siendo lobo, un ser para quien la familia, la manada, lo es todo. ¿Extrañas, hermano?, preguntaba Arcadio en voz baja, cuando el lobo empezaba su canto suave. Lo entiendo. Yo también extraño a veces. A la gente. A la vida de antes. Nunca intentó retener a Desterrado. La puerta siempre quedaba entreabierta, para que el lobo pudiera marcharse si quería. Pero él no se iba. Tal vez entendía que, por su cojera, no sobreviviría en la manada. O quizá había encontrado en el hombre algo más que un simple proveedor de comida y calor. Marzo trajo los primeros deshielos. La nieve se volvió blanda. La costra ya no aguantaba el peso. Caminar era más difícil, pero el bosque despertaba. Cantaban los primeros pájaros migratorios, las ardillas se movían entre los cedros y las marmotas salían de sus madrigueras. Fue entonces cuando ocurrió aquel encuentro que Arcadio recordaría toda su vida. El día era soleado, casi cálido como en primavera. Él y Desterrado salieron hacia las laderas lejanas de la Sierra del Cedro. Arcadio quería comprobar si quedaban rastros de Mateo Procopio. El lobo iba delante, deteniéndose de vez en cuando para mirar si el hombre lo seguía. En un lugar donde la quebrada subía empinada, Desterrado se detuvo de golpe, el pelo del lomo erizado. Emitió un gruñido bajo y gutural, un sonido que Arcadio jamás había oído. «¿Qué pasa?». Se acercó al lobo, miró entre los jóvenes cedros y vio un oso, un enorme oso pardo, el dueño de la taiga. Estaba de pie sobre las patas traseras, balanceándose y olfateando el aire. Un oso errante, uno que no había hibernado. La criatura más peligrosa de la taiga. Loco de hambre y de insomnio, ese animal ataca a cualquier ser vivo que se cruce en su camino. Arcadio se movió lentamente hacia la escopeta que llevaba a la espalda. 2 cartuchos. Solo 2 tiros en caso de fallar. Con un oso errante no se juega. Ese monstruo de media tonelada puede arrancar la cabeza de un alce de un zarpazo. «Tranquilo, Desterrado», susurró, pero ya era tarde. El lobo hizo lo impensable. Se lanzó adelante, directo al oso,
llenando el bosque con su furioso gruñido. En ese momento, el depredador parecía 3 veces más pequeño que su adversario, pero no había ni rastro de miedo en él. ¡Alto!, gritó Arcadio levantando la escopeta. El oso bajó a 4 patas y con una velocidad inesperada para tal mole, se lanzó hacia el lobo. El choque era inevitable. Arcadio apuntó, contuvo la respiración y no disparó. Algo detuvo su dedo en el gatillo. En ese instante, Desterrado hizo una maniobra increíble. En vez de atacar de frente, se desvió bruscamente, engañando al oso para que fallara el zarpazo. Ahora el lobo giraba alrededor del enorme animal, mordiéndole las patas traseras con movimientos relámpago y saltando enseguida hacia atrás. Era la vieja táctica de la manada de lobos: agotar a la gran presa, hacerla cometer un error, abrirse. Pero Desterrado estaba solo. Le faltaban los hermanos que atacarían desde otros flancos. El oso rugió de furia cuando los afilados colmillos volvieron a clavarse en su pata trasera. Se giró y con un poderoso zarpazo estuvo a punto de arrancarle la cabeza al lobo. Desterrado logró saltar a tiempo, pero el oso no se detenía. Al ver que el pequeño rival retrocedía, el animal se lanzó hacia adelante. Ahora estaba a un salto del lobo cojo. Arcadio comprendió. Era el momento. Levantó la escopeta, apuntó a la enorme cabeza del animal y disparó. El estruendo retumbó por la taiga, rebotando en los riscos. El oso vaciló, pero no cayó. La bala dio en el hombro, no en la cabeza. El oso herido se volvió hacia el hombre, y en sus pequeños ojos brilló una furia tan intensa que Arcadio retrocedió instintivamente. Todo su mundo se redujo a esos ojos ardientes y a la boca abierta mostrando colmillos amarillos. El oso comenzó a avanzar hacia él, rengueando, pero igual de temible. Arcadio recargó la escopeta. El último cartucho debía decidirlo todo. Sus manos no temblaban. La experiencia de años se imponía. Apuntó con cuidado, eligiendo el espacio entre los ojos del animal, y de nuevo no alcanzó a disparar. Un relámpago gris surgió de un costado, y Desterrado, saltando, se aferró a la garganta del oso. El animal rugió, tratando de sacudirse al audaz lobo, pero éste seguía aferrado con una mordida mortal, hundiendo los colmillos cada vez más. Una enloquecida lucha de marrón y gris giró en la nieve. Arcadio no podía disparar. Tenía miedo de herir a Desterrado. Por fin, el oso logró alcanzar al lobo con la garra y lo lanzó a varios metros, dejándolo como un muñeco en la nieve. Algo se rompió en el pecho de Arcadio. Una furia salvaje y primitiva le inundó la mente. Bajó la escopeta y sacó del cinturón el enorme cuchillo de caza, un regalo de Mateo Procopio. «Ven aquí, bestia», masculló entre dientes. El oso, desangrándose por la herida en el cuello, se irguió pesadamente sobre las patas traseras. En ese instante parecía una montaña tapando el sol. Arcadio se tensó, preparado para el último salto de su vida. Entonces se oyó un disparo. Potente, retumbante, muy distinto al sonido de su escopeta. El oso errante se estremeció, vaciló y cayó de bruces, casi aplastando a Arcadio. En el silencio que siguió, solo se oía una respiración pesada, pero no era la suya. Arcadio giró la cabeza lentamente y vio Mateo Procopio. El viejo cazador estaba a unos 10 pasos de distancia, apoyado en su inseparable bastón de raíz de cedro. Sostenía en las manos una vieja carabina de 2 cañones, de una potencia tan increíble que parecía que el disparo había hecho temblar toda la taiga. «Hola, hijo», dijo el anciano simplemente, como si se hubieran visto ayer y no un año atrás. «Veo que no te has aburrido sin mí». Desterrado estaba vivo, maltrecho, con nuevas heridas que se sumaban a su cojera, pero vivo. Cuando Arcadio corrió hacia él, el lobo abrió los ojos y movió débilmente la cola, como disculpándose.
Perdona, no pude solo. Eres un tonto, susurró Arcadio levantando con cuidado al animal. ¿Por qué lo hiciste? Yo no te lo pedí. No lo hizo por ti. Se oyó la voz de Mateo Procopio, que se acercaba por detrás. Estaba saldando una deuda. ¿Qué deuda?, preguntó Arcadio, acomodando al lobo sobre su chaqueta extendida en la nieve. ¿Recuerdas que me contaste que él venía de una manada? El anciano señaló al oso. Ese es el mismo oso errante que destrozó a su familia. Mató a 3 cachorros y dejó herido de muerte al líder, su padre. Este lobezno fue el único que sobrevivió. Solo estaba buscando venganza, a su manera. ¿Cómo lo sabes? Arcadio estaba asombrado, revisando las heridas de Desterrado. No eran mortales, pero sin ayuda podrían haberlo sido. Sé muchas cosas, hijo, sonrió Mateo Procopio bajo su barba. He estado observando esa manada 3 años, y a ese oso lo seguí a la pista desde la primavera pasada. Ha causado bastantes problemas por aquí. El anciano ayudó a Arcadio a vendar al lobo con un trozo de camisa, y juntos emprendieron el regreso. Mateo Procopio llevaba la carabina y su bastón. Arcadio, al lobo. El anciano prometió volver al día siguiente con un trineo para recoger la valiosa piel y la carne del oso. ¿Dónde has estado todo este año?, preguntó al fin Arcadio cuando se detuvieron a descansar. Yo te busqué. Pensé que te habías ido para siempre. Mateo Procopio guardó silencio largo rato, contemplando las cumbres nevadas de la Sierra del Cedro. Luego, como si por fin se decidiera, se volvió hacia Arcadio. Te lo contaré, hijo, todo, pero no ahora. Primero hay que cuidar al animal y llegar a la cabaña. Pronto oscurecerá. Solo te digo que no desaparecí por mi voluntad. Sucedió algo inesperado. Arcadio no preguntó más. Esa noche, ya a salvo en la estación meteorológica, tras encender la estufa y curar las heridas de Desterrado, el anciano empezó su relato. ¿Recuerdas que fui a revisar las trampas en la Quebrada del Norte? Pues allí me topé con gente extraña. No sé si geólogos o qué, pero no parecían. Llevaban equipos, aparatos. Llegaron en helicóptero. Yo, viejo tonto, me acerqué pensando que tal vez necesitaban ayuda. El anciano sorbió un poco de té caliente y siguió. Pero me redujeron, me subieron al helicóptero y me llevaron. Resultó que eran de la seguridad del Estado, buscando algo secreto en nuestras montañas. Por lo visto, cayeron satélites militares, o algo así. No me enteré bien. El caso es que me tomaron por espía. Decían, ¿qué hace un viejo solo en lo más remoto de la sierra, para quien trabaja? Arcadio se estremeció. Él sabía bien lo que les ocurría a los que se llevaban aquellos hombres de civil. Pues me retuvieron en una de sus bases 3 meses, interrogándome todo el tiempo. Luego, al parecer, se convencieron de que no era más que un viejo ermitaño y me soltaron. Solo que tuve que regresar a la estación meteorológica por mis propios medios. El helicóptero, ya ves, lo llamaron urgente para otros asuntos, así que fui vagando durante meses, sobreviviendo como podía. Por suerte, conozco la taiga como la palma de mi mano. ¿Y por qué no volviste enseguida cuando te soltaron?, frunció el ceño Arcadio. Me soltaron justo cuando comenzó a nevar. Y yo ya soy viejo, no puedo andar tan rápido. Además, tuve que ganarme la vida como cazador para no morir de hambre. Cambiaba pieles por comida en los pueblos. Así fue como solo ahora pude llegar. Mateo Procopio calló, mirando fijamente el fuego de la estufa. Arcadio sintió que el anciano no le contaba todo, pero no insistió. Cada uno tiene derecho a sus secretos, sobre todo quien se ha vuelto más que un padre para uno. Desterrado yacía junto a la estufa, la cabeza sobre las patas, escuchando atento la conversación de los hombres. A veces sollozaba bajito, como comentando lo que oía. «Te felicito, hijo», dijo de pronto Mateo Procopio, mirando la vivienda. «La verdad,
Temía que no resistieras solo. Pero no solo sobreviviste, sino que domesticaron a un lobo. Eso no lo logra cualquiera. En realidad, él me domesticó a mí, sonrió Arcadio. Lo recogí herido, y él me pagó con creces. Sin él, creo que ya me habría vuelto loco aquí solo. En la taiga nadie sobrevive solo, asintió el anciano. Aquí todos dependen de los demás. El hombre del animal, el animal del hombre. Los viejos ebenkis dicen, el bosque es un solo ser, y todos somos sus partes. Arcadio recordó su sueño, aquel en que Mateo Procopio le decía, en la taiga no hay solitarios. Todo está unido aquí. ¿Sabes? Dijo de repente. Cuando desapareciste pensé en rendirme y entregarme. Creí que no sobreviviría solo, pero después decidí que sería una traición. A ti, a mí mismo. Por eso me quedé. Hiciste bien, afirmó Mateo Procopio. No tienes culpa, hijo, yo sé lo que pasó aquel día. No tendrían que haberte juzgado a ti, sino a los que dieron la orden. Tú eras soldado, cumpliste órdenes. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Arcadio con voz ronca. Nunca le había contado los detalles de aquel día, ni de los rehenes, ni del tribunal. Solo en líneas generales, que lo buscaban y lo acusaban de un crimen que no cometió. Me lo dijeron, respondió el anciano enigmáticamente. Personas que quieren tu bien. ¿Qué personas? Arcadio se tensó. No temas, hijo. Nadie va a delatarte ni a llevarte preso. Al contrario, hay quienes quieren ayudarte. Limpiar tu nombre, devolverte la vida. Arcadio negó con la cabeza, incrédulo. No hay fuerza en el mundo capaz de hacer eso. Me juzgaron oficialmente, me condenaron. Me buscan desde que escapé. Te digo que sí existe, repitió el anciano con terquedad. El mundo está cambiando, hijo. Los que mandaban entonces ya no están en el poder. Otros han llegado. Muchas cosas se están revisando. Aquel combate en la aldea también. No puede ser, susurró Arcadio. Era demasiado bueno para ser cierto. Simplemente imposible. No te lo diría si no estuviera seguro. El anciano le posó una mano arrugada en el hombro. Me usaron como enlace. Querían contactarte a través de mí. Por eso me retuvieron tanto tiempo. Y luego aceptaron liberarme si te hacía llegar una propuesta. ¿Qué propuesta? Preguntó Arcadio en un hilo de voz. Que regreses y des testimonio. Que cuentes toda la verdad de aquel día, de las órdenes que recibiste. No como acusado, sino como testigo. Y entonces te rehabilitarán, te devolverán tu rango, tus condecoraciones. Serás libre. Arcadio se levantó tan bruscamente que desterrado levantó la cabeza asustado. Mentiras, gritó. ¿Quién va a creer a un fugitivo? ¿A quién le importa mi verdad? Prefiero morir aquí en la taiga antes que volver a una celda. Siéntate, dijo el anciano con calma, y escucha hasta el final. Algo en su voz obligó a Arcadio a obedecer. Se sentó de nuevo en el taburete. No te lo diría si no tuviera garantías, continuó Mateo Procopio. Mira esto. Sacó del bolsillo interior una vieja cartera de cuero y de ella una hoja doblada en 4 con sello oficial. Esta es una carta oficial de la Fiscalía General. Aquí dice que el caso de Arcadio Sviridov se está revisando por nuevas circunstancias y que se le garantiza total seguridad si se presenta a declarar. Arcadio tomó el documento con las manos temblorosas. El sello, la firma, todo era auténtico, increíble, inimaginable. ¿Pero cómo? ¿Por qué? No encontraba palabras. ¿Por qué deciden revisar el caso? Mateo Procopio se encogió de hombros. Eso no lo sé. Quizá alguno de tus antiguos compañeros tuvo remordimientos y habló, por algún otro motivo. Pero el hecho es que te dan la oportunidad de limpiar tu nombre, y te aconsejo aprovecharla. Arcadio guardó silencio, incapaz de creer lo que oía. 3 años había vivido como una fiera acorralada, temiendo cada ruido, cada encuentro.
3 años de esconderse en lo más profundo del bosque, olvidándose de la vida normal. ¿Y ahora le decían que podía volver? Yo no sé, susurró al fin. Es demasiado repentino. Necesito pensarlo. Por supuesto, piénsalo, asintió el anciano. No te apuraré, pero sabes que la oferta no será eterna. Hay gente esperando, arriesgándose por ti. Desterrado se levantó de repente, cojeando, y se acercó hasta Arcadio. Apoyó el hocico en las rodillas del hombre, mirándolo a los ojos, y en aquellos ojos amarillos había algo sabio, casi humano. Hasta el animal te lo aconseja, sonrió Mateo Procopio, y los animales rara vez se equivocan. Esa noche, Arcadio apenas pudo dormir. Las ideas le daban vueltas en la cabeza, sin dejarle descansar. ¿Volver al mundo de los hombres? ¿Confiar en las promesas de burócratas lejanos? ¿Arriesgar su libertad, su vida? Por otro lado, ¿qué lo retenía allí? Sí, había aprendido a sobrevivir en la taiga. Sí, se había acostumbrado a la soledad. Pero, ¿era eso lo que había soñado? Así imaginaba su vida cuando de niño ingresó a la academia militar, soñando con hazañas y gloria. Al amanecer tomó la decisión. Cuando los primeros rayos del sol entraron por la pequeña ventana de la estación, Arcadio ya estaba preparando su equipaje. Sus pocas pertenencias cabían fácilmente en la vieja mochila. El libro de Esenin, la brújula, el cuchillo de caza, ropa de repuesto, un poco de carne seca. ¿Qué más necesita alguien que vuelve de un exilio voluntario? Mateo Procopio, al despertar, lo observó en silencio. Cuando Arcadio abrochó la última correa de la mochila, el anciano simplemente asintió. Entonces, ya lo decidiste. Sí, ya lo decidí, respondió Arcadio con firmeza. Si es una trampa, no tengo nada que perder. Y si no lo es, no terminó la frase. La perspectiva de una vida normal era tan increíble que no se atrevía a ponerla en palabras. Es la decisión correcta. El anciano se levantó y lo abrazó con fuerza. Yo habría hecho lo mismo en tu lugar. ¿Vienes conmigo?, preguntó Arcadio. ¿O te quedas aquí? Claro que voy contigo, rió Mateo Procopio. Primero tengo que mostrarte el camino. Y segundo, alguien debe vigilar que todo se haga como es debido. Desterrado estaba junto a la estufa, observando con atención la escena de despedida. Arcadio se acercó, se arrodilló y lo abrazó por el cuello. Bueno, hermano, llegó la hora de despedirnos, perdóname, pero los hombres me llaman. Tal vez, de verdad, ya merezco ser perdonado. El lobo gimió suavemente y le lamió la mejilla. Ahora tú decides. Puedes regresar al bosque, buscar una nueva manada o quedarte aquí. Sabes cazar, y aunque tu pata cojea, te sirve. Sobrevivirás. El animal vendrá con nosotros, dijo inesperadamente Mateo Procopio. Ya no es salvaje, no sobrevivirá solo. Pero vamos a la ciudad, se sorprendió Arcadio. ¿Qué hará allí? No iremos directamente a la ciudad, negó el anciano con la cabeza. Primero pasaremos por la casa de mi hermano, en el pueblo de Los Cedros. Él tiene una finca en las afueras. Esperaremos allí hasta contactar a la gente necesaria. Y mi hermano no lo echará. Está acostumbrado a estos milagros. Arcadio miró al lobo con duda. ¿Y él vendrá? ¿No se escapará por el camino? Como si hubiera entendido la pregunta, Desterrado se levantó y se acercó a la puerta, mirando a los hombres, como diciendo, ¿qué esperan? Es hora de irnos. Te lo dije, sonrió Mateo Procopio. Los animales a veces son más listos que nosotros. Saben dónde está su hogar. La primavera en la taiga llega de forma inesperada. Ayer todavía había nieve profunda, y hoy de repente los arroyos cantan, los brotes hinchan en los árboles, y el viento cálido trae el aroma de la tierra que despierta. Ya llevaban 3 días de camino. Mateo Procopio avanzaba seguro a través de matorrales y quebradas, como si siguiera senderos invisibles que solo él conocía.
Desterrado corría a su lado, a veces adelantándose a explorar, pero siempre regresando. Durante los descansos junto al fuego, el anciano le contaba a Arcadio historias de su vida. Como de joven trabajó como geólogo, buscando minerales en estas montañas. Como después fue guarda forestal en la reserva, y que, ya jubilado, decidió alejarse de la gente y vivir en la taiga. ¿Tuviste familia?, preguntó un día Arcadio, sorprendido de no haberlo preguntado antes. Sí, tuve, respondió el anciano brevemente y guardó silencio. Solo mucho después, cuando terminaba el día y se preparaban para dormir bajo una cornisa de piedra, Mateo Procopio retomó el tema. Tuve esposa, Anfisa, y un hijo. Lo llamamos Esteban, en honor a mi padre. ¿Qué les pasó?, preguntó Arcadio con cautela. Murieron. El anciano miraba el fuego, y el reflejo de las llamas bailaba en sus ojos, haciéndolos parecerse a los de Desterrado. En el año 90, un tren descarriló. Murió mucha gente. Lo siento, dijo Arcadio en voz baja. No lo sabía. Bah. El viejo hizo un gesto con la mano. Fue hace mucho. El dolor se volvió sordo, aunque nunca desaparece. Supongo que nunca lo hará. Echó más leña al fuego y continuó. ¿Sabes cuál es la ironía? Que después de su muerte me fui a la taiga, pensando que así escaparía de la memoria, del dolor, pero resultó que aquí, en el silencio, todo se siente aún más fuerte. Vives con ello cada minuto, cada día. ¿Y por qué no volviste con la gente?, preguntó Arcadio. Ya era tarde. El anciano se encogió de hombros. Me acostumbré, y en la taiga aprendí algunas cosas. Entendí que la muerte no es el final, que las almas de los que se van se quedan cerca. Solo hay que aprender a escucharlas. Arcadio no respondió. Sabía que muchos viejos de la taiga tenían sus propias creencias extrañas, algo entre el cristianismo, el chamanismo y sus revelaciones nacidas del interminable diálogo con la naturaleza. No pienses que he perdido la cabeza. Sonrió de pronto Mateo Procopio, como si hubiera leído sus pensamientos. Cada quien lidia con la soledad a su manera. Algunos hablan con Dios, otros con sus muertos. Yo hablo con la taiga, y ella me responde. Desterrado, que estaba echado a su lado, de pronto levantó la cabeza y gimió bajito, mirando hacia la oscuridad del bosque. Como ahora. Sonrió el anciano de manera extraña. ¿Lo oyes? Arcadio aguzó el oído, pero no escuchó nada, salvo el crepitar del fuego y el lejano ulular de una lechuza. No, contestó sinceramente. ¿Qué debería oír? No importa, negó con la cabeza el anciano. Lo aprenderás, si quieres. Al día siguiente llegaron a las afueras del pueblo Los Cedros. Lo primero que vio Arcadio fue un viejo letrero torcido con el nombre del lugar. Luego se abrió ante él la típica panorámica de un pueblo siberiano. Varias decenas de casas esparcidas al pie de un cerro, una iglesia con cúpula reluciente y un campo donde ya trabajaban los tractores. Desterrado se detuvo al borde del bosque, olfateando el aire con inquietud. Su postura era de extrema alerta. El pelo erizado, las orejas pegadas a la cabeza. No va a ir más allá, constató Mateo Procopio. Huele a gente. Tiene miedo. Arcadio se arrodilló junto al lobo y le acarició la espalda tensa. Vamos, amigo, ¿qué pasa? Llegaste hasta aquí y ahora te asustas. Desterrado gimió lastimosamente, alternando la mirada entre Arcadio y el pueblo. En sus ojos se leía una verdadera lucha. El deseo de quedarse con su humano luchaba contra el miedo primitivo a los olores desconocidos de la civilización. «¿Quizá que espere aquí?», propuso Arcadio al anciano. «Luego volvemos a buscarlo». Mateo Procopio se rascó la barba pensativo. «No conviene. Los perros del pueblo lo olerán y vendrán en manada, lo matarán. O los hombres, armados, seguirán las huellas del lobo. No. O viene con nosotros, o que regrese a la taiga. Me da pena.
pero así es la vida. Cada quien debe elegir su manada. Arcadio miró a los ojos de Desterrado y vio su propio reflejo. De pie en la encrucijada entre el bosque salvaje y el mundo de los hombres, el lobo encarnaba sus propias dudas, su miedo a regresar a la civilización. «Intentemos buscar otra solución», insistió Arcadio. «Quizá», miró a su alrededor, «quizá rodeemos el pueblo por aquel barranco. Así llegamos a la casa de tu hermano por el otro lado, donde hay menos casas». El anciano miró con duda en la dirección que señalaba. «Se puede intentar, pero será una vuelta grande. No llegaremos antes de que oscurezca». «Llegaremos», afirmó Arcadio con decisión. «Camino rápido». Dieron un rodeo al pueblo, bordeándolo en un amplio arco. Desterrado, al sentir que de momento no se expondría a encontrarse con mucha gente, se tranquilizó un poco y ahora iba adelante, oliendo y escuchando los ruidos y aromas desconocidos. El sol ya se ponía cuando por fin llegaron a una casa solitaria en las afueras de los cedros. La vivienda estaba en lo alto, rodeada de viejos alerces, y parecía más una cabaña de cazador que una casa común del pueblo. Una empalizada fuerte alrededor del patio, construcciones auxiliares, un baño de vapor, todo mostraba que el dueño era una persona sólida y acostumbrada a valerse por sí mismo. «Llegamos», suspiró Mateo Procopio. «Aquí vive mi hermano Ignacio Procopio. Es 3 años mayor que yo, pero sigue fuerte. Lo respetan en el pueblo». Se acercaron a la puerta y Desterrado se detuvo, sin atreverse a avanzar más. El miedo reapareció en sus ojos. «¡Alto ahí! ¿Quiénes son?». De repente se oyó una voz ronca, y en el porche apareció un anciano alto y canoso, escopeta en mano. A pesar de la edad, se mantenía erguido y seguro. «¿Mateo? ¿Eres tú?». «Soy yo, hermano», respondió Mateo Procopio. «Baja el arma, no vas a cazar osos». Ignacio Procopio miraba a los recién llegados con desconfianza, pero bajó la escopeta. De repente vio a Desterrado, inmóvil en la sombra de los árboles. «¿Y ese animal?». Frunció el ceño. «No me digas que me traes un lobo». «No es un lobo cualquiera, es especial», replicó con calma Mateo Procopio. «Este lobo salvó a un hombre de un oso, y ese hombre», asintió hacia Arcadio, «a su vez lo curó. Ahora son como hermanos». «Vaya, Mateo», negó con la cabeza el mayor de los Procopio. «Pensé que con los años te volverías sensato, pero sigues con tus rarezas». Pero en su voz no había ni enfado ni verdadera desaprobación. Más bien, era el rezongo habitual de quien hace tiempo se ha resignado a las extravagancias de su hermano menor. «Pasen ya», hizo un gesto, «y traigan a su animal también. Solo cuiden que no se acerque al gallinero. Tengo un gallo feroz, les saca los ojos, sea lobo o sea oso». Desterrado, como si entendiera el sentido de la conversación, avanzó con cautela tras los hombres hasta el patio. Se mantenía lo más cerca posible de Arcadio, casi pegándose a sus piernas y moviendo nerviosamente las orejas ante cada sonido nuevo. Por dentro, la casa resultó más espaciosa de lo que parecía. Suelo bien fregado, iconos en la esquina principal, una gran estufa rusa ocupando 1/3 de la habitación. En las paredes, trofeos de caza, astas de ciervo, piel de lince, un gallo de monte disecado. Todo mostraba que el dueño vivía bien y en armonía con la taiga. «Instálense», gruñó Ignacio Procopio. «Ahora cenamos. Luego me cuentan a qué vienen». Sacó una olla de la estufa con un guiso aromático, cortó gruesas rebanadas de pan casero, puso sobre la mesa setas en salmuera y col fermentada. Arcadio sintió de pronto un hambre feroz tras la caminata. Los olores de comida de verdad, tan distintos de su dieta escasa de los últimos meses, le hacían la boca agua. Desterrado también olfateaba, pero seguía alerta, sin alejarse de Arcadio. «Dale algo al animal también», asintió Mateo Procopio.
Que coma. Ignacio suspiró, pero sacó un gran trozo de carne seca del sótano y se lo lanzó al lobo. Este no se lanzó enseguida sobre el manjar, sino que siguió observando atentamente al dueño de la casa. «Es listo», aprobó Ignacio. «No es tonto para comer cualquier cosa de un desconocido. Come tranquilo, no temas». Le habló al lobo como si fuera una persona. «No enveneno a los invitados, aunque lleguen en 4 patas». Durante la cena, los hermanos hablaron poco, intercambiando comentarios breves sobre el clima, las cosechas y otros asuntos del pueblo. Ignacio lanzaba de vez en cuando miradas curiosas a Arcadio, pero no le preguntaba nada, como si esperara, según la costumbre de la taiga, a que el invitado contara lo que considerara necesario. Finalmente, cuando la mesa estuvo recogida y apareció un samovar rechoncho junto con miel en un cuenco de barro, Ignacio Procopio se recostó en el banco y preguntó directamente: «Bueno, cuenten, ¿a qué han venido?» «Matías, imagino que no viniste solo a visitarme, ¿verdad?» Matías expuso brevemente la situación, sin entrar en detalles sobre el pasado de Arcadio, pero mencionando la posible rehabilitación y la necesidad de contactar a personas adecuadas en la capital. «Entonces es así», dijo Ignacio acariciándose la barba, pensativo, después de escuchar a su hermano. «Se pueden quedar el tiempo que haga falta. 1 semana, 1 mes, lo que necesiten. Aquí hay espacio de sobra. Sobre tu...» miró a Arcadio. «Asunto. Mañana iré al distrito. Tengo un conocido allí que trabaja en la fiscalía. Es buena persona, veterano de guerra. Si alguien puede ayudar, es él. Y para llamar a la capital, aquí en el pueblo tenemos una oficina de correos con teléfono. La conexión no siempre es buena, pero se puede intentar». «Gracias, Ignacio», asintió Arcadio. «Te quedaré en deuda». «Qué deuda ni qué nada», respondió el anciano con un gesto de la mano. «Matías es mi hermano, así que sus amigos son mis amigos. Solo sobre el lobo». Miró con duda a Desterrado, que estaba echado a los pies de Arcadio. «Ojalá no haya problemas. Aquí hay muchos perros y la gente no quiere a los lobos. Si se enteran de que tengo uno en casa...» «Ni siquiera parece lobo», comentó Matías. «Más bien parece un laica grande. Si alguien pregunta, diremos que llegó del bosque, un perro de caza que se volvió salvaje». Ignacio negó con la cabeza, dudando, pero no discutió. «Bueno, probemos, pero que por ahora no salga del patio. Mejor que se acostumbre primero». Así lo acordaron. Arcadio y a Desterrado les asignaron una pequeña habitación de verano, anexa a la casa principal. Era más fresca, pero al menos nadie los molestaría. Acostado sobre el amplio banco cubierto con una vieja pelliza, Arcadio permaneció despierto mucho tiempo, escuchando los extraños sonidos de la noche del pueblo. Los ladridos de los perros, el mugido de las vacas en el establo, el lejano retumbar del motor diésel en el aserradero. Desterrado tampoco dormía. Estaba a su lado, con la cabeza apoyada sobre las patas, atento a la puerta, como esperando un peligro. «No te preocupes, tonto», susurró Arcadio, acariciando el áspero pelaje del lobo en la nuca. «Nadie te va a hacer daño aquí. Yo no lo permitiré». Pero en el fondo, él mismo no estaba seguro. Tras tantos años de ermitaño, regresar al mundo de los hombres le asustaba tanto como a Desterrado. Inquietudes vagas, un presentimiento difuso de desgracia no le dejaban dormir. ¿Y si Matías se equivocaba? ¿Y si todas esas promesas de revisión del caso no eran más que una trampa? ¿Y si lo esperaba la cárcel y no la libertad? Solo se durmió de madrugada, después de dar vueltas medio anoche. Y volvió a soñar un sueño extraño. El viejo cazador sobre la cima de una colina, pero esta vez no estaba solo, sino con un lobo. Matías decía algo, pero el viento arrastraba sus palabras. El lobo, igual a Desterrado,
pero sin cojear. Miraba fijamente a Arcadio con sus ojos amarillos, como si intentara decirle algo. Despertó porque alguien lo sacudía por el hombro. Al abrir los ojos, vio a Matías inclinado sobre él. «Levántate, hijo. Ignacio ya regresó del distrito. Hay noticias». Ignacio Procopio estaba sentado en la mesa de la sala principal, macizo y serio como una nube de tormenta. Delante de él había una carpeta desgastada con documentos. «Habla», exigió en cuanto Arcadio cruzó el umbral. «¿Quién eres en realidad? ¿Y qué fue lo que hiciste?» «Ignacio», lo reprendió Matías. «No empieces. Es una buena persona, solo que las circunstancias...» «No, que lo diga él mismo», interrumpió el hermano mayor. «Hablé con Miguel, el fiscal. Le mostré ese papel. Y esto es lo que me trajo». Dio una palmada a la carpeta. «Orden de arresto a nombre de Arcadio Sviridov, exmayor de la Unidad Especial Vimpel, acusado de abuso de poder con resultado de muerte de civiles. Y además», abrió la carpeta, «de fuga y ataque a la custodia. Murieron 3 personas entonces. Arcadio Sviridov. 3 oficiales de la policía. Arcadio se tambaleó como si le hubieran golpeado. Esperaba cualquier cosa menos eso. «No es verdad», dijo con voz ronca. «Yo no ataqué a la escolta». El vehículo volcó en la carretera de montaña. Cuando desperté, todos ya estaban muertos, y huí porque temía que también me acusaran de eso. «Puede que sea así», asintió Ignacio. «Miguel también dijo que el caso era muy turbio, y que sobre la revisión a la fiscalía no llegó ningún documento. Nadie te ha garantizado seguridad». «¿Qué dices, Matías?», miró fijamente a su hermano. «¿Cómo explicas esto?». Matías se puso pálido. Sus manos, que descansaban sobre la mesa, temblaban visiblemente. «No puede ser», susurró. «Ellos prometieron, juraron que todo era legal. El documento es auténtico, tiene sellos reales». «Ese papel es falso», dijo Ignacio con dureza. En cuanto Miguel lo vio, supo que era una falsificación. «El sello es incorrecto. El número de expediente no existe». «¿Quién te lo dio, Matías? ¿Y qué ocurrió realmente ese año en que desapareciste?». Matías bajó la cabeza, encorvándose, envejeciendo de repente 10 años. Guardó silencio mucho tiempo. Luego alzó la mirada hacia Arcadio. «Perdóname, hijo. Nos engañaron. A ti y a mí». «¿Quiénes?», preguntó Arcadio en voz baja, sintiendo que todo se le helaba por dentro. «Los que me retuvieron». El anciano tragó saliva. Las palabras le costaban. «No te conté todo. Ellos me torturaron. Querían que te llevara hasta ellos. Al principio me negué, pero después...». La voz se le quebró. «Después no aguanté. Ya estoy muy viejo para esas cosas, y acepté. Me dieron ese papel. Dijeron que era verdadero, que a ti no te pasaría nada». Arcadio escuchaba y sentía que todo dentro de él se volvía de hielo. Su único amigo, el hombre en quien más confiaba, lo había traicionado. Lo había conducido a una trampa. «¿Y les creíste?», preguntó con voz apagada. «Les creí», admitió Matías. «O quise creerles, o quizá. Simplemente estaba cansado de huir, cansado de vivir con miedo a que volvieran a encontrarme. Perdóname, hijo. Perdóname si puedes». Arcadio se dio la vuelta y salió de la habitación en silencio. Tenía un nudo en la garganta que no le dejaba hablar. Una sola idea le martillaba la cabeza. Huir. De inmediato, antes de que fuera tarde. Desterrado lo esperaba en la puerta de la habitación de verano. El lobo parecía haberlo entendido todo sin palabras. Gimió suavemente y se pegó a la pierna de Arcadio, como si quisiera apoyarlo. «Nos vamos», dijo Arcadio en voz baja, tomando su mochila. «Ahora mismo». Recogió rápidamente sus pocas pertenencias, se colgó la mochila al hombro y se dirigió a la puerta. En el umbral estaba Ignacio Procopio con la escopeta en la mano. «No hagas locuras», dijo el anciano tranquilamente. «¿A dónde vas a ir ahora? Es de noche».
A cualquier sitio, gruñó Arcadio, con tal de estar lejos de aquí, y no intenten detenerme. No lo haré. Se encogió de hombros Ignacio y, para sorpresa de Arcadio, se apartó para dejarle paso. Pero escucha primero. Miguel dice que los que te buscan no son de la fiscalía. Son otros. Quizá viejos, compañeros tuyos. Y no es por los civiles muertos. Es por algún asunto secreto del que sabes demasiado. Arcadio se detuvo en seco. ¿Un asunto secreto? Pero la única operación secreta en la que participó fue aquella fatídica misión de rescate de rehenes. ¿Qué podía haber en eso por lo que quisieran eliminarlo 3 años después? No lo entiendo, admitió sinceramente. Todo era claro. Unos criminales tomaron rehenes en una escuela. Asaltamos el edificio. Algo salió mal. Murieron rehenes. Me culparon a mí. ¿Qué puede haber ahí de secreto? No lo sé. Ignacio se encogió de hombros. Pero los que te buscan son muy influyentes y muy peligrosos. Miguel te aconseja entregarte de inmediato en la fiscalía. Es el lugar más seguro ahora. Allí estarás bajo protección de la ley. Arcadio sonrió con amargura. La ley... Ya he visto cómo funciona. No, gracias. Prefiero volver a la sierra. Allí no me encontrarán. Ignacio negó con la cabeza. Te encontrarán si lo quieren. Esa gente tiene largos brazos y buena memoria. Pero tú decides. No te retengo. Solo te digo una cosa. Mi hermano Matías, aunque se acobardó, no lo hizo por maldad. No fue por su voluntad. Y ahora está sufriendo mucho. Dígale que lo entiendo. Respondió Arcadio brevemente. No le guardo rencor. Pero no puedo quedarme. Cruzó la puerta y desterrado lo siguió, pegado a él. Al menos deja al animal, dijo Ignacio de pronto. ¿A dónde vas a ir con él? Con la pata herida solo será una carga. Arcadio se volvió y miró fijamente al anciano. Él no me ha traicionado, a diferencia de los hombres, así que viene conmigo. Salió al patio. Era una noche oscura, sin luna. A lo lejos ladraban perros, pero el pueblo parecía desierto. Arcadio cruzó rápidamente el patio hasta la puerta trasera de la cerca. Desterrado lo seguía como una sombra. De repente, desde la casa, sonó la voz angustiada de Matías. «Arcadio, espera, tengo que decirte algo». Arcadio no se detuvo. No quería escuchar más disculpas, ni ver a quien traicionó su confianza. Ya tenía la mano en el pestillo de la puerta cuando el aire se desgarró por el estampido de un disparo. Algo caliente le quemó el hombro. Arcadio, por reflejo, se lanzó al suelo. Rodó detrás de la leñera. Desterrado estaba a su lado, el pelo erizado, gruñendo bajo, con un sonido profundo y gutural. «No se mueva», sonó una voz desconocida desde la calle. «Rodé en la casa. Está por aquí». Varios disparos más retumbaron en la noche. Arcadio oyó un grito de Matías, luego un golpe fuerte, como si algo pesado cayera al suelo. «Maldita sea», el viejo fue alcanzado. Maldijo la misma voz. «Rápido, encuentren a Sviridov. No debe escapar». Arcadio miraba frenéticamente a su alrededor. La salida por la puerta trasera estaba cortada. Evidentemente, ahí había una emboscada. La entrada principal de la casa también estaba bajo la mira. Solo quedaba una opción: cruzar la huerta hasta el bosque, visible como una franja oscura detrás de los huertos del pueblo. Llamó a Desterrado y le susurró al oído, como si pudiera entenderle. «Sígueme», en silencio, muy en silencio. Agachados, se desplazaron junto a la cerca hasta la esquina más lejana del huerto. Arcadio escuchaba cómo hombres con linternas registraban el patio, acercándose a la leñera donde habían estado escondidos hacía un momento. La cerca era baja, fácil de saltar de un brinco. Arcadio saltó la cerca de un impulso y se agachó de inmediato entre la hierba alta. Desterrado lo siguió con facilidad, brincando sin rozar siquiera el travesaño superior. Ahora tenían que cruzar el espacio abierto de los huertos para llegar al salvador bosque.
Arcadio sabía que esa era la parte más peligrosa del trayecto. No había coberturas ni oportunidad de camuflarse. «Busquen en el huerto», gritaron desde el patio. Alguien saltó la cerca. El haz de una linterna barrió la hierba, acercándose al lugar donde se ocultaban. Un instante más y los descubrirían. Entonces Desterrado hizo algo que Arcadio no esperaba de él. El lobo salió disparado de entre la hierba y, ladrando con fuerza, corrió en dirección contraria a la que Arcadio planeaba huir. «Allí, un lobo. ¡Disparen!», gritó alguien, y los haces de luz persiguieron la sombra gris que zigzagueaba entre los surcos. Arcadio entendió. Desterrado estaba distrayendo la atención, dándole la oportunidad de escapar. El corazón se le encogió de dolor y gratitud, pero el tiempo apremiaba. Corrió hacia el bosque, procurando hacer el menor ruido posible. Cuando le quedaban menos de 20 metros para llegar a los árboles, a sus espaldas sonaron varios disparos y luego un grito de dolor, demasiado humano para ser de un animal. Arcadio se detuvo. Miró atrás. A la luz de las linternas distinguió una figura oscura tendida en el suelo. Desterrado. Por un momento, todo dentro de él se paralizó. ¿Correr hacia su amigo? ¿Intentar salvarlo? Pero eso significaba una muerte segura. Desterrado había dado su vida para que él pudiera huir. Ese último regalo no podía ser desperdiciado. Apretando los dientes, Arcadio se dio la vuelta y se internó en el bosque. Las ramas le azotaban la cara. Las raíces lo hacían tropezar. Pero él corría sin pensar en el camino, solo buscando alejarse de sus perseguidores, de sus linternas y disparos. Cuando ya no le quedaban fuerzas, se desplomó al pie de un antiguo alerce, jadeando. El hombro le ardía como fuego. La bala solo lo había rozado, pero la herida sangraba. Sacó de la mochila una camisa de repuesto, la rasgó en tiras y vendó como pudo la herida. Por el este ya clareaba el alba. Arcadio estaba sentado, apoyado contra el tronco, mirando el cielo que se iluminaba poco a poco. Una sola idea le taladraba la mente. Estaba solo otra vez. Matías había muerto. Desterrado probablemente también. ¿Qué hacer ahora? ¿A dónde ir? ¿Tenía sentido seguir huyendo eternamente? El silencio del bosque matutino se rompió por un leve susurro. Arcadio se puso en guardia, aferrado al cuchillo, su única arma. Unos arbustos a pocos metros de él se sacudieron, y de ellos salió Desterrado, cojeando de las 4 patas, con un costado ensangrentado, pero vivo. El lobo se acercó despacio a Arcadio y se dejó caer a su lado, apoyando la cabeza en sus rodillas. «Estás vivo», susurró Arcadio sin poder creer lo que veía. «¿Cómo lograste salir?» Desterrado movió débilmente la cola y cerró los ojos. Su pelaje estaba pegado por la sangre en el costado, pero la herida no parecía mortal. La bala había pasado de refilón, dejando una zanja profunda. «Vaya, hermano». Arcadio acarició con cuidado la cabeza del lobo. «Resulta que otra vez los dos sobrevivimos». Le vendó la herida a Desterrado con la misma camisa rasgada y le dio de beber del arroyo cercano. El lobo bebió ansioso el agua helada. Luego se puso en pie con dificultad, claramente dispuesto a seguir al hombre. «¿Puedes caminar?», preguntó Arcadio, aunque ya sabía la respuesta. «Debemos movernos. Seguro que peinarán el bosque». Los primeros rayos de sol ya se filtraban entre las copas cuando Arcadio tomó la decisión. Volver a la estación meteorológica era imposible. Sería el primer sitio donde lo buscarían. Además, allí solo quedaban recuerdos amargos. Escaparse más adentro en el bosque. Seguir como un ermitaño siempre temeroso de que un día lo encontraran. No. Había que acabar con esto, de una vez por todas. «Escúchame, Desterrado», le dijo, mirando los inteligentes ojos amarillos del lobo. «Vamos a tomar otro camino. Ahora seré yo el cazador, no la presa».
Recordó las palabras de Ignacio sobre el asunto secreto. ¿Qué podía ser tan importante como para perseguirlo 3 años después del tribunal? ¿Qué había visto, oído o sabido que amenazaba a alguien tan poderoso? ¿Por qué no lo mataron sin más, sino que tramaron toda esa jugada con Matías y la carta falsa de la fiscalía? Las preguntas giraban en su cabeza, sin encontrar respuesta. Pero algo tenía claro. Para obtener respuestas, debía volver al principio, al lugar donde todo se torció, a aquella maldita operación. «Vamos a Nueva Cantera», dijo con decisión. Allí empezó todo. Nueva Cantera, un pequeño pueblo minero al sur de la provincia, donde 3 años atrás ocurrió el asalto a la escuela. Llegar allí a pie era imposible. Estaba demasiado lejos. Pero si lograba llegar al tren... Arcadio sabía que por esa zona pasaba una antigua vía de carga maderera. Tal vez podría subirse sin que lo vieran a algún tren de mercancías. Al tomar la decisión sintió un alivio inesperado. Por primera vez en 3 años, no huía. Avanzaba hacia el peligro. Quizá el final de ese camino fuera incierto, pero al menos tenía un objetivo: encontrar la verdad, recuperar la justicia, acabar con aquella pesadilla, de una forma u otra. Arcadio consultó la brújula, calculó la dirección y echó a andar hacia el sureste, donde según sus cálculos debía pasar la vía del tren. Desterrado, ignorando el dolor, se mantuvo a su lado, sin apartarse ni un paso. No llegaron a la vía férrea hasta el atardecer del día siguiente. Todo ese tiempo, Arcadio evitó los espacios abiertos, siguió sendas de animales, rodeó aldeas y guarderías forestales. Varias veces oyeron el ruido de helicópteros sobrevolando el bosque. Al parecer, la búsqueda continuaba. La herida en el hombro se había infectado y la fiebre empezaba a subir. Por las noches tiritaba de frío, y solo la resistencia adquirida en años de servicio y vida en la sierra le permitió seguir adelante. A Desterrado tampoco le iba mejor. El costado se le había hinchado y cojeaba más. Pero el lobo no se quejaba ni una vez. Solo se detenía a veces para recuperar el aliento. La vía cruzaba un claro de tala, una línea estrecha entre tocones y maleza joven. Los durmientes estaban podridos, los rieles oxidados en partes, pero la vía seguía en uso. En el metal se veían huellas recientes de algún tren. «Ahora a esperar», dijo Arcadio, sentándose en un tronco caído cerca del terraplén. «Los trenes aquí pasan de tarde en tarde. Puede que tengamos que esperar 1 o 2 días». Se acomodaron entre el abeto joven, desde donde se veía bien la vía. Arcadio encendió una pequeña fogata, cuidando que el humo no los delatara, y calentó agua para té. Apenas les quedaba comida, unos cuantos mendrugos y un trozo de carne seca. Pero la comida no era la preocupación principal. La noche fue inquieta. La fiebre fue en aumento y Arcadio sentía que deliraba. Medio dormido, veía a Matías hablándole insistentemente y señalando hacia el amanecer. Las visiones se mezclaban con pesadillas sobre el asalto, los rostros de los niños a los que no pudo salvar. Lo despertó Desterrado, que le empujaba la cara con el hocico. Al abrir los ojos, Arcadio vio que ya amanecía. A lo lejos, a unos 2 kilómetros, un tren de mercancías se acercaba a la estación. «Es la hora», murmuró Arcadio, incorporándose con esfuerzo. Se ocultaron junto al terraplén, esperando a que el tren pasara la estación y recobrara velocidad. El convoy era largo. Decenas de plataformas con troncos cubiertos con lonas. El escondite perfecto para 2 fugitivos. Cuando el último vagón pasó la estación, Arcadio dio la señal a Desterrado. Salieron corriendo por la vía, paralelos al tren que aceleraba. Para un hombre herido y un lobo cojo era casi imposible, pero no podían desaprovechar la oportunidad. En el momento justo, Arcadio se sujetó a la barandilla de una plataforma y se encaramó. Luego,
Dándose la vuelta, extendió la mano a Desterrado. «Vamos, salta». El lobo corrió y saltó. Sus patas delanteras resbalaron en el borde, pero las traseras no llegaban. Un segundo, otro más, y caería bajo las ruedas. Arcadio se lanzó hacia adelante, tomó a Desterrado por el pellejo del cuello y, con un esfuerzo, lo subió a la plataforma. Cayeron entre los troncos, jadeando. Lo habían logrado. Ahora solo quedaba encontrar un escondite mejor y camuflarse. La plataforma estaba cargada de forma irregular. Entre los troncos había huecos, por uno de los cuales se metieron los fugitivos. Encima, la lona protegía de la lluvia y de miradas indiscretas. «Sobreviviremos», susurró Arcadio, acomodándose lo mejor posible en aquel refugio estrecho. Desterrado se tumbó a su lado, apoyando la cabeza en sus rodillas. El tren retumbaba sobre los rieles, llevándolos lejos de los perseguidores, del lugar donde murió Matías, de 3 años de vida de ermitaño en la sierra, hacia lo desconocido, el peligro y tal vez la muerte. Pero Arcadio estaba preparado para todo. Solo quería llegar a la verdad. Nueva Cantera los recibió con una llovizna y un paisaje industrial gris. Un típico poblado minero. Bloques de 5 pisos ennegrecidos por el polvo de carbón. Escombreras en el horizonte. Chimeneas de la planta de procesamiento arrojando nubes de humo al cielo. Saltando del tren en las afueras del pueblo, Arcadio y Desterrado se refugiaron en un depósito abandonado cerca de la estación de mercancías. Había que estudiar la situación y decidir los próximos pasos. Y, por supuesto, curar las heridas, tanto las suyas como las del lobo. En los 3 días de viaje, la fiebre había cedido un poco, pero el hombro seguía doliendo y la herida estaba inflamada. Desterrado no estaba mucho mejor. Aunque la hemorragia había parado, el costado estaba hinchado y el pelaje apelmazado por la sangre seca. En el depósito encontraron una vieja bomba de agua con agua helada. Arcadio se lavó, bebió y luego limpió ambas heridas con cuidado. Lástima no tener alcohol ni siquiera yodo. En la sierra, esos productos eran un lujo. «Saldremos adelante», le decía a Desterrado mientras le vendaba el costado con una tira de camisa. «Lo importante ahora es encontrar la escuela. La misma. La escuela número 6 de Nueva Cantera. Allí se había desarrollado la tragedia que costó la vida a 23 rehenes y 5 agentes especiales. Allí fue donde Arcadio dio la orden fatídica que arruinó su vida. Esperaron a que cayera la noche para salir del depósito y avanzar con cautela por las afueras del pueblo. Arcadio obligó a Desterrado a caminar 10 pasos detrás de él. Así era más seguro. Un hombre solo podía pasar desapercibido, pero a un hombre con un perro lobo de gran tamaño lo recordarían sin duda. Encontró la escuela sin dificultad. Estaba en la zona antigua del pueblo, rodeada de otros bloques de 5 plantas igual de viejos. Un edificio de ladrillo de 3 pisos, construido, por la arquitectura, en los años 50. Las ventanas estaban oscuras. Hacía rato que había terminado la jornada escolar. En el patio no había nadie. Solo el viento arrastraba trozos de periódicos y mecían las hamacas vacías. Arcadio se escondió en la sombra de la caseta de transformadores, frente a la escuela, y Desterrado se tumbó a su lado. ¿Y ahora qué? ¿Qué esperaba encontrar allí? ¿Respuestas? ¿Pruebas? Habían pasado 3 años. ¿Qué pruebas podían quedar? De pronto se le ocurrió una idea. La caseta del conserje. El viejo portero que trabajaba allí durante el asalto. Si aún seguía, tal vez podría contarle algo importante. Algo que Arcadio no supo o no notó aquel día. Rodeó la escuela con precaución y vio una pequeña construcción anexa con entrada independiente. La caseta del conserje. Había luz en la ventana. Eso significaba que alguien estaba dentro. La pregunta era si sería la misma persona y cómo hacer que hablara.
Arcadio hizo una señal a desterrado y le susurró algo al oído. El lobo se apartó en silencio y se tumbó entre los arbustos. El plan era sencillo y arriesgado a la vez. Llamar a la puerta, presentarse como periodista que recopilaba información sobre la tragedia. Si el portero era el mismo de hace 3 años, quizá no reconociera a Arcadio. En el asalto, el comandante del grupo llevaba máscara y chaleco antibalas. Y si lo reconocía, tendría que improvisar. Llamó a la puerta de la caseta. Dentro se oyó el arrastrar de pies, y luego la puerta se entreabrió, revelando a un anciano delgado, con la barba canosa y despeinada. «¿Qué quiere?», gruñó el anciano con desgana. «La escuela está cerrada». «Buenas noches», dijo Arcadio, esforzándose por sonar lo más amable posible. «Soy periodista. Estoy escribiendo un reportaje sobre la tragedia ocurrida aquí hace 3 años. Quisiera hacerle unas preguntas». El rostro del portero cambió de inmediato. Como si se cerrara sobre sí mismo, una arruga profunda le surcó la frente. «No sé nada», murmuró. «Yo no trabajaba aquí en aquella época». Mentira, Arcadio recordaba perfectamente a ese hombre. Fue él quien les entregó el plano de la escuela antes del asalto y les indicó la ubicación de las salidas de emergencia. ¿Y el portero anterior? ¿Sabe usted dónde encontrarlo?, insistió Arcadio. «Es importante». El anciano dudaba. Claramente no quería cerrar la puerta en las narices del visitante, pero tampoco le apetecía dejarlo pasar. «Murió», respondió al fin. «Hace 1 año. Infarto». «¿Y usted? ¿Quién es? ¿De qué periódico?» «Del Eco del Norte», dijo Arcadio al azar. «¿Puedo pasar? Afuera llueve y me gustaría grabar la conversación». El portero se dio de mala gana y lo dejó entrar. Era una habitación pequeña, atestada de cajas de herramientas, una vieja camilla, una mesa desbordada de periódicos y un televisor anticuado en la esquina. «Siéntese», indicó el hombre señalando la única silla. «Pero no sé en qué puedo ayudarle. Ya le digo que no trabajaba aquí en esa época». «Pero en el expediente consta lo contrario», dijo Arcadio con tranquilidad, decidiendo jugarse el todo por el todo. «Que usted, Semión Kuznetsov, fue quien proporcionó el plano de la escuela al grupo de operaciones especiales y los asesoró antes del asalto». El anciano palideció, la mano le tembló y derramó el té de la taza. «¿Cómo?», empezó a decir, pero se detuvo y miró fijamente a Arcadio. «Lo conozco. Usted es el oficial, el que dirigió el asalto». Ya no tenía sentido negar nada. Arcadio asintió. «Sí, soy yo. Y necesito la verdad, Semión. Toda la verdad sobre aquel día». El anciano se dejó caer en la camilla. Le temblaban visiblemente las manos. «No debió venir aquí», murmuró. «Lo están buscando. Incluso en un pueblo perdido como este hay carteles con su fotografía». «Lo sé», asintió Arcadio. «Pero no tengo alternativa. Hay algo que no me deja en paz todos estos años. Hay algo que no cuadra en la historia de aquel asalto, y quiero saber qué es». El portero guardó silencio largo rato, mirando hacia un rincón. Finalmente, como tomando una decisión, levantó la vista y miró a Arcadio. «No le conté todo entonces, ni le mostré todo en el plano de la escuela». «¿El qué?». «Había otra salida, subterránea, un antiguo búnker de la época de la Guerra Fría, reconvertido en refugio antiaéreo. Tenía un túnel que lo comunicaba con el sótano del edificio vecino, la oficina de la mina». Arcadio se tensó. De ese túnel nadie le había hablado, ni en la sesión informativa previa a la operación, ni en los expedientes posteriores. ¿Por qué ocultó esa información? El anciano apartó la mirada. «Me lo ordenaron». «¿Quién?». «Un hombre del Servicio Federal de Seguridad. Llegó un día antes del asalto. Dijo que era información clasificada, que los terroristas no debían saberlo, y que ustedes, los de operaciones especiales, tampoco necesitaban saberlo, que ellos se encargaban de todo».
En la mente de Arcadio las piezas empezaban a encajar. Un pasadizo secreto del que nadie sabía. Un hombre del Servicio Federal de Seguridad que exigía mantenerlo oculto. ¿Y luego? ¿Vio usted algo extraño el día del asalto? ¿Alguien usó ese túnel? Semyon estuvo mucho rato en silencio, luchando consigo mismo. Luego, como si al fin se decidiera, dijo: Vi a 2 hombres enmascarados sacar por el túnel a otra persona. Llevaba las manos esposadas y la cabeza cubierta con una bolsa. Eso fue media hora antes de que comenzara el asalto. Yo pensé que eran de su grupo, que sacaban a un rehén, pero ahora se quedó callado. ¿Ahora cree que no era así?, preguntó Arcadio en voz baja. No parecían de operaciones especiales. Y el prisionero era demasiado alto para ser un niño. Era un hombre adulto. Pero entre los rehenes no había hombres adultos, solo niños y algunas maestras. Arcadio sintió un escalofrío. ¿Y si todo el secuestro de la escuela, toda aquella tragedia, solo fue una tapadera para otra operación? ¿Y si el verdadero objetivo no era el atentado, sino... ¿qué? ¿Un secuestro? ¿Un asesinato? ¿Se lo contó a alguien? No, negó el anciano. Después del asalto vinieron agentes del Servicio Federal de Seguridad. Me interrogaron. Me dejaron claro que yo no había visto nada y que si hablaba, encarcelarían a mi hijo. Lo habían condenado por una pelea, pero estaba en libertad condicional. Así que callé. Todos estos años. ¿Y por qué lo cuenta ahora? El anciano sonrió con amargura. Mi hijo ya no vive. Murió en la mina hace medio año. Un derrumbe. Ya no tengo nada que perder. Ya he vivido bastante. Guardó silencio. Luego prosiguió. ¿Sabe? Todas las noches sueño con esos niños. Los que murieron. Me miran y me preguntan: ¿por qué, abuelo? ¿Por qué no dijiste la verdad? ¿Y qué les voy a responder? ¿Que tuve miedo? ¿Que traté de salvar a mi hijo? Arcadio le puso la mano en el hombro. Usted no es el culpable. Los culpables son los que usaron a los niños como peones en su juego. Y le juro que los encontraré y les haré rendir cuentas. En ese momento, desde fuera se oyó el chillido de frenos y el golpeteo de puertas de coche. Arcadio se lanzó a la ventana y, con cautela, apartó la cortina. Junto a la verja de la escuela se habían detenido 2 todoterrenos negros sin distintivos. De ellos bajaron hombres vestidos de civil, pero con porte militar. «Vienen por mí», dijo Arcadio en voz baja. «Han dado con mi rastro». El anciano palideció. «La puerta trasera. ¡Rápido!». Abrió una puertecita que daba a un cuarto de herramientas. Desde allí una escalera descendía hacia abajo. ¿Es ese el túnel?, preguntó Arcadio apresuradamente. No, solo es una salida al patio, por el lado opuesto del edificio. El túnel lo tapiaron hace tiempo, justo después de aquello. Corra, yo los entretendré. Arcadio vaciló. Dejar al anciano solo ante esos tipos que, claramente, no venían con buenas intenciones. No se preocupe por mí, como si leyera sus pensamientos, dijo el portero. ¿Qué pueden hacerme? Ya soy un viejo. Poco me queda. Usted debe encontrar la verdad. Por esos niños. Alguien golpeó la puerta de la caseta con fuerza. «¡Abre, viejo!», rugió una voz áspera. «Ahora mismo». «Ya va, ya va», refunfuñó el portero guiñando a Arcadio. «Uno se hace viejo, las piernas ya no responden». Arcadio le apretó la mano en señal de agradecimiento y se deslizó por la puerta. Silbó en voz baja, llamando a Desterrado. El lobo cruzó a su lado como una sombra. Bajaron rápidamente la escalera y salieron a un pequeño patio rodeado por una valla alta. Había una puerta lateral cerrada solo con un pasador. Arcadio la abrió sin hacer ruido y salió al callejón. Desterrado lo seguía pegado. No habían avanzado ni media cuadra cuando a sus espaldas sonaron disparos. 1, 2, 3. Después, un silencio sobrecogedor. Arcadio se detuvo en seco.
Sabía perfectamente lo que había pasado. El anciano había recibido su bala. Ahora todos los que sabían del pasadizo estaban muertos. Todos, menos él. Tenía que marcharse, y rápido. ¿Pero a dónde? Fuera del pueblo no servía de nada. Lo encontrarían tarde o temprano. Necesitaba un refugio temporal y tiempo para ordenar la información que acababa de recibir. Recordó la oficina de la mina de la que le había hablado el portero. Si el túnel llevaba allí, tal vez quedaba algún rastro, algún documento, alguna prueba. ¿Y si la respuesta había estado delante de sus narices todo el tiempo? «Vamos», susurró adesterrado, y se adentraron en la oscuridad de los callejones, dirigiéndose hacia el extremo norte del pueblo, donde se alzaba el edificio de la oficina de la mina. Una mole de hormigón, símbolo de una época pasada. Al acercarse al edificio, Arcadio comprendió que se le habían adelantado. No había luces en las ventanas ni vigilantes en la entrada, pero en el aparcamiento estaban los mismos todoterrenos negros que antes vio junto a la escuela. Los agentes del Servicio Federal de Seguridad también buscaban algo allí, y eso confirmaba su sospecha. La clave de todo estaba en ese lugar. Bordeando el edificio, encontró una puerta lateral sin cerrar. Por lo visto, sus perseguidores no se preocupaban demasiado por mantener las apariencias, seguros de que nadie los molestaría a esas horas. Arcadio se deslizó dentro con sigilo, haciendo una señal a desterrado para que esperara fuera. El lobo gruñó por lo bajo, pero obedeció. Dentro, el edificio era un verdadero laberinto de pasillos y despachos. Arcadio avanzó en silencio absoluto, atento a cualquier sonido. Desde abajo llegaban voces apagadas. Estaban en el sótano, justo donde debía terminar aquel túnel. No le costó mucho encontrar la escalera que bajaba. Los letreros de emergencia señalizaban el camino. Lo difícil era bajar sin ser oído. Los viejos peldaños crujían traicioneramente bajo sus pies. En el piso inferior el aire era viciado y húmedo, tan típico de los sótanos. Las lámparas tenues del techo apenas lograban disipar la penumbra. Las voces se oían más claramente, y ahora Arcadio podía distinguir frases sueltas. Todos los documentos los destruyeron en su momento, en 2011, justo después de la operación. Decía alguien con un marcado acento del sur. ¿Para qué vinimos siquiera aquí? Porque Sviridov está aquí, respondió otra voz, grave y ronca. Mis fuentes nunca se equivocan. Y si él está vivo, significa que alguien al final habló más de la cuenta. Seguramente el viejo portero. Habría sido más prudente eliminarlo entonces, pero los jefes decidieron otra cosa. ¿Y qué cosa tan importante sabe ese Sviridov, si ni siquiera vio a quien sacamos por el túnel? No, pero puede atar cabos. Recordar que en realidad no se planeaba ningún asalto hasta que él mismo dio la orden de iniciar la operación. Nadie esperaba que tuviera tanta iniciativa. Arcadio se detuvo en seco, sintiendo cómo la sangre se le helaba en las venas. Como que no se planeaba ningún asalto, si él mismo había recibido la orden de asaltar del mando. Bah, da igual, desestimó el primero. Igual lo habrían entregado ante un tribunal, solo fue suerte que resultara tan buen chivo expiatorio. Conveniente, no lo niego, asintió el segundo. Pero ahora tenemos que terminar lo empezado, encontrarlo y eliminarlo, antes de que descubra quién era el prisionero que sacamos por el túnel. Las voces se hacían más fuertes. Claramente se acercaban. Arcadio miró rápidamente a su alrededor y se escondió tras un montón de viejas cajas en una esquina del pasillo. El corazón le latía con fuerza desbocada e instintivamente llevó la mano al cinturón, donde antes siempre llevaba la pistola. Pero ahora solo tenía un cuchillo. Poca defensa frente a profesionales armados. Dos hombres de traje oscuro pasaron junto a su escondite. A uno, con una cicatriz cruzándole toda la mejilla, Arcadio lo reconoció al instante. Era Sobolev.
el oficial del Servicio Federal de Seguridad que coordinó aquella operación 3 años atrás. El otro era desconocido, más joven, más delgado, con una barba corta y bien recortada. «Aquí ya no hay nada que hacer», soltó Sobolev con irritación. «Vámonos al hotel. Mañana revisaremos los alrededores. Si Sviridov de verdad visitó al viejo, no pudo haber ido muy lejos». Cuando los pasos se alejaron, Arcadio salió de su escondite. Temblaba, presa de la ira y de la conciencia de una traición monstruosa. Todo ese tiempo lo habían usado como un peón, como moneda de cambio en algún juego sucio. Y los niños inocentes pagaron con su vida por una operación de secuestro o liquidación de un prisionero desconocido. Dominándose, avanzó hacia el fondo del sótano, hacia donde habían venido Sobolev y su acompañante. El pasillo terminaba en una pesada puerta metálica con cerradura electrónica de código. Al lado, un letrero. Archivo especial. Entrada solo con acreditación nivel A. El cierre era moderno, electrónico, imposible de forzar sin equipo especial. Pero la puerta estaba entornada. Al parecer, Sobolev, apurado, no la había cerrado del todo. Dentro del archivo reinaba el caos. Los cajones estaban abiertos, las carpetas tiradas por el suelo, algunos documentos quemados directamente en un cesto metálico. Sobolev había estado borrando las huellas con esmero. Arcadio comenzó a revisar los documentos que se salvaron, buscando febrilmente alguna pista. La mayoría de los papeles era sobre el funcionamiento cotidiano de la mina. Volúmenes de extracción, normas de seguridad, pagos a los mineros. Y de pronto, entre esa documentación rutinaria, encontró una carpeta con el sello altamente confidencial y una extraña marca, Operación Doble. Dentro había apenas unas hojas. La mayoría de los campos estaban borrados con corrector o tachados. Pero una página permanecía casi intacta. Una lista de participantes en la operación con sus nombres en clave. Y ahí, entre muchos apellidos desconocidos, Arcadio encontró uno familiar. General Kotov, su superior directo, el hombre que dio la orden del asalto. Y junto a su nombre, una extraña nota. Eliminar después de concluir. Sintió un nudo en la garganta. ¿Acaso su jefe también había sido un peón? ¿O era un doble agente? Y entonces, ¿a quién sacaron por ese pasadizo subterráneo? ¿Sería al propio general Kotov? Sumido en la lectura, Arcadio no notó los pasos sigilosos a su espalda. Solo giró cuando sintió el cañón frío de una pistola apoyado en la nuca. «No te muevas, mayor», dijo la gélida voz de Sobolev. «Las manos arriba, despacio. Nada de movimientos bruscos». Arcadio obedeció. No tenía alternativa. «No pensé que fueras tan persistente», prosiguió Sobolev, quitándole la carpeta de la mano. «Sobrevivir en la sierra 3 años, volver aquí, impresionante. Pero insensato. Muy insensato». «¿Qué ocurrió realmente en aquella escuela?», preguntó Arcadio, girándose lentamente hacia Sobolev. «¿A quién sacaron por el pasadizo?». Sobolev sonrió con sarcasmo. «¿Y qué importa ya? Estás muerto, Sviridov. Como todos los que supieron demasiado. Los niños». La voz de Arcadio se quebró. 23 niños murieron. Y mis hombres. ¿Y todo esto por una de sus operaciones? Una sombra de duda cruzó fugazmente el rostro de Sobolev. «Fue un sacrificio necesario. En los grandes juegos siempre hay bajas. Tú solo estabas en el bando equivocado». «¿Qué juego? ¿De qué hablas?». Sobolev negó con la cabeza. «Basta de charla, de rodillas, manos en la cabeza. Lo haré rápido. Ni lo sentirás». Arcadio comprendía. Era el final. Se arrodilló despacio, mirando a su alrededor en busca de una salida. Pero no había escapatoria. La pesada puerta metálica tras Sobolev era la única vía. Y de pronto, esa puerta se abrió silenciosamente, y una sombra gris se deslizó por la rendija. Desterrado. El lobo había rastreado a su dueño y venía a ayudarlo.
Sobolev no oyó ni vio al depredador acercarse. Estaba concentrado en Arcadio, disfrutando su superioridad. «¿Sabes? Incluso me da algo de lástima», dijo, alzando la pistola. «Habría sido un excelente agente. Esa determinación, esa...» No terminó la frase. Desterrado atacó como un rayo, en silencio, como solo lo hacen los cazadores salvajes. Sus fauces se cerraron con fuerza sobre la muñeca de Sobolev. Se oyó el crujido de un hueso roto, seguido del alarido de dolor y el estruendo de un disparo al techo. Arcadio no perdió un segundo. Se abalanzó hacia adelante, tirando la pistola de la mano herida de Sobolev. Luego le asestó un golpe certero en el plexo solar, después en la mandíbula. Sobolev cayó de espaldas y Arcadio ya estaba encima de él, apretando el cuchillo contra su garganta. «Ahora me lo contarás todo», le dijo entre dientes. «Toda la verdad sobre los niños, sobre el general Kotov, sobre la persona que sacaron por el túnel». Todo Sobolev respiraba con dificultad, los ojos desorbitados por el terror. No miraban a Arcadio, sino a Desterrado, que estaba al lado, mostrando los colmillos ensangrentados. «Aparta al animal», jadeó Sobolev. «Lo contaré todo». Arcadio hizo una señal a Desterrado y el lobo retrocedió unos pasos, pero sin apartar la mirada de la presa. «Habla», ordenó Arcadio, aflojando un poco la presión para que Sobolev pudiera respirar. ¿Quién era el hombre esposado? Sobolev tragó saliva, buscando las palabras. Era un agente estadounidense, John Rivers. Trabajaba infiltrado en el Ministerio de Defensa. Había reclutado a varios altos mandos, incluido el general Kotov. Logramos localizarlo, pero capturarlo sin llamar la atención era imposible. Tenía demasiados contactos. Por eso montamos todo ese teatro del secuestro escolar. ¿Teatro? La voz de Arcadio temblaba de furia. ¿Llamas teatro a la muerte de 23 niños? No debían morir, gritó Sobolev. Todo estaba calculado. Los terroristas eran nuestros agentes. Solo tenían que simular el secuestro, pedir rescate y luego rendirse. Pero tú lo arruinaste con el asalto. Actué por orden, dijo Arcadio entre dientes. ¿Por orden de tu jefe? No, negó Sobolev. No había orden de asalto. La orden era esperar nuevas instrucciones, pero recibiste una orden falsa. Del propio general Kotov, él intentaba sabotear la operación, salvar a su contacto estadounidense. Ante los ojos de Arcadio se formó la escena de aquel día. El radio chisporroteando, la voz familiar del general. Asalto inmediato, están matando a los niños. Y él, sin dudar, dio la orden al grupo y los condujo a la muerte. Todo este tiempo, susurró Arcadio, todo este tiempo creí que yo tenía la culpa de sus muertes. No, respondió Sobolev con voz ronca. El culpable fue Kotov. Sabía que todos morirían en el asalto, pero no le importó. Solo le interesaba que no sacáramos a Rivers. Pero lo hicimos, justo antes de que iniciaran el asalto. Y después eliminamos al propio Kotov. Se anunció que murió a manos de los terroristas. Arcadio soltó a Sobolev y se dejó caer junto a él, abrumado por la confesión. 3 años había vivido con la carga monstruosa de la culpa por la muerte de los niños y sus compañeros. 3 años huyendo como un criminal, y resultaba que solo era un peón en un juego de los servicios secretos. ¿Y qué pasó con ese Rivers?, preguntó al fin. El estadounidense. Lo interrogaron y lo eliminaron, respondió Sobolev con frialdad, frotándose la muñeca herida. Obtuvimos la lista de todos los que reclutó. La mayoría ya ha sido eliminada. Algunos siguen bajo nuestro control, como agentes dobles. Nada fuera de lo común. Nada fuera de lo común, repitió Arcadio. ¿Y los niños? ¿Ellos también eran nada fuera de lo común? Sobolev desvió la mirada. Fue un error, una complicación imprevista. No queríamos. ¿Y yo sí quería?
Arcadio se puso en pie de un salto. Yo creía estar salvándolos. Creía hacer lo correcto. Lo agarró por el pecho y lo alzó de un tirón. Tú y tus jefes me lo quitaron todo. El futuro, la carrera, el buen nombre. Me convirtieron en un monstruo que dio la orden que mató a los niños. Y ahora me dices que fue un error. Sobolev palideció, esperando el golpe. Pero Arcadio lo soltó y se apartó un paso. ¿Sabes qué es lo peor?, preguntó en voz baja. No que me traicionaran a mí, lo peor es que traicionaron a ellos, a los niños que creían que el Estado los protegería. A sus padres, que siguen sin saber la verdad sobre la muerte de sus hijos. Eso nunca se los perdonaré. Sobolev guardó silencio, cabizbajo. ¿Qué podía decir? ¿Qué justificación redimiría la muerte de inocentes? ¿Y ahora qué harás? ¿Vas a matarme?, preguntó finalmente Sobolev. Arcadio negó con la cabeza. No, yo no soy como tú. Me llevaré estos documentos. Levantó la carpeta del suelo y contaré al mundo la verdad, lo que realmente ocurrió en aquella escuela. Cómo altos oficiales traicionaron a su país y a sus ciudadanos por sus juegos políticos. Nadie te va a creer, se burló Sobolev. ¿Quién eres tú? Un criminal prófugo, acusado de la muerte de rehenes. Y yo tengo de mi lado a todo el aparato de seguridad del Estado, todos los medios de comunicación, toda la maquinaria propagandística. Te tacharán de loco, terrorista, agente extranjero, y te eliminarán rápidamente. Arcadio comprendía que había algo de verdad en las palabras de Sobolev. El sistema era demasiado poderoso como para que un hombre solo pudiera enfrentarse abiertamente a él. Tal vez, asintió, pero debo intentarlo. Por esos niños. Por la verdad. Se dio la vuelta, dispuesto a marcharse cuando Sobolev de repente se abalanzó hacia él. En su mano brilló una hoja afilada, un pequeño estilete escondido en la manga. El truco clásico de los agentes secretos. Siempre llevar un arma de reserva. Pero Desterrado fue más rápido. Una sombra gris se interpuso en el camino y poderosas mandíbulas se cerraron sobre el cuello de Sobolev. Un crujido, un estertor mortal, un chorro de sangre. ¡No!, gritó Arcadio lanzándose hacia el lobo. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Pero era tarde. Sobolev yacía en el suelo, los ojos abiertos, pero ya sin ver nada. La arteria de su cuello estaba destrozada. La sangre se extendía sobre el hormigón. Arcadio se arrodilló junto al cadáver. No era así como quería que todo terminara. No con un asesinato. Pero, ¿acaso tenía elección? Sobolev eligió su destino cuando decidió atacar a traición. Desterrado se apartó, lamiéndose el hocico ensangrentado. En sus ojos amarillos no había ni remordimiento ni pena. Solo una justicia salvaje y primitiva. «Tenemos que irnos», susurró Arcadio levantándose. Rápido. Reunió todos los documentos relacionados con la operación doble y los metió en su mochila. Luego limpió las huellas de todo lo que había tocado. Antes de morir, Sobolev había mencionado a su compañero. Podía volver en cualquier momento. Deslizándose fuera del archivo, Arcadio y Desterrado se dirigieron hacia la salida del edificio. En su mente revoloteaban fragmentos de la conversación con Sobolev, componiendo un cuadro aterrador de traición, cinismo y absoluto desprecio por la vida humana. ¿Qué haría con la información que tenía? ¿Sería capaz de darla a conocer a la gente? ¿O tenía razón Sobolev y el sistema lo aplastaría en cuanto intentara hablar? Al salir a la calle, Arcadio respiró hondo el aire fresco de la noche. La lluvia había cesado y entre las nubes asomaban las estrellas. En algún lugar, tras esas estrellas, vivían las almas de esos niños. Y ellos merecían que la verdad sobre su muerte, por fin, saliera a la luz. «Vamos, amigo», le dijo en voz baja a Desterrado. «Todavía tenemos mucho por hacer». El lobo lo miró con sus ojos sabios, como si comprendiera todo el peso de la decisión tomada
y avanzó en silencio a su lado. Cruzaron las calles desiertas de la ciudad dormida, dos desterrados, dos fugitivos, unidos por una amistad increíble y un destino común. Les esperaba la incertidumbre, el peligro, tal vez la muerte. Pero ya no había marcha atrás. Demasiado debían a los que quedaron atrás. Pasó un año. Un pequeño pueblo en la sierra, Los Cedros, seguía su vida habitual. Las estaciones se sucedían, nacían niños, partían ancianos. La vida seguía su curso, tranquila y pausada. En la casa de las afueras, la misma donde antes vivía Ignacio Procopio, ahora habitaba un nuevo dueño. Un hombre alto y serio, con el rostro marcado por cicatrices y un parche en el ojo izquierdo. Los vecinos lo llamaban Don Gabriel y le tenían respeto. Aunque algo huraño, era trabajador y justo. Su perro, un enorme híbrido de lobo y perro con pelaje plateado, imponía respeto a los muchachos del pueblo, aunque jamás había hecho daño a nadie. Gabriel llevaba una vida reservada. Rara vez iba al pueblo. Pasaba la mayor parte del tiempo en el bosque o frente al ordenador que había traído de la ciudad. Los vecinos a veces veían la luz en sus ventanas hasta altas horas de la noche. Nadie sabía quién había sido ese hombre en el pasado. Circulaban rumores, que era militar, que había luchado en el sur, que allí perdió el ojo, pero él nunca hablaba de su vida anterior. Y nadie en el pueblo sabía que cada noche, cuando todo quedaba en silencio, Gabriel se sentaba ante su viejo portátil y seguía escribiendo su libro. Un libro que contaba la verdad sobre la tragedia de Nueva Cantera, una verdad que el mundo debía conocer. Sobre su mesa reposaba una carpeta con el sello altamente confidencial y un timbre desvaído. Operación doble. A un lado, recortes de periódico, fotografías de los niños muertos en el asalto, un plano de los pasadizos subterráneos de la escuela. Durante ese año había logrado localizar y entrevistar a varios testigos, reconstruir la cadena de acontecimientos, reunir pruebas. Los documentos habían sido enviados a un lugar seguro, a un periodista de confianza de Arcadio, con la condición de que los publicara si algo le ocurría. Pero mientras vivía, seguía luchando. Por la verdad, por la justicia, por los niños que murieron. Desterrado yacía a sus pies, mirándolo con la misma lealtad de siempre. Las cicatrices en su costado habían sanado hace tiempo. Apenas cojeaba ya. Pero la memoria permanecía. «Ya falta poco, amigo», dijo Arcadio en voz baja, acariciando la áspera nuca del lobo. «Pronto todo terminará. La verdad saldrá a la luz, te lo prometo». Desterrado gimió suave, como si estuviera de acuerdo. Confiaba en su humano sin reservas, como solo puede confiar quien ha cruzado la muerte y renacido a su lado. Afuera, el bosque susurraba en la oscuridad, eterno, indómito, guardián de secretos, igual que el hombre que en él buscó refugio de un mundo injusto, un hombre que había decidido desafiar al sistema para restaurar la justicia. Y el bosque lo acogía, como acogía a todos los desterrados, a todos los que buscaban en él no solo refugio, sino también la verdad, porque en su sabiduría ancestral estaba esa verdad que Arcadio tanto buscaba. La verdad de que la vida sigue, pese a todo, que incluso tras el invierno más cruel, llega la primavera, que la justicia, al final, siempre triunfa. Quizás no de inmediato, quizás no como esperamos, pero triunfa al fin. En algún rincón del bosque resonó un aullido de lobo, salvaje, prolongado, lleno de antigua añoranza. Desterrado levantó la cabeza, escuchó, pero no respondió. Su lugar estaba allí, junto al hombre que un día le salvó la vida y al que ahora era leal hasta el último aliento. Y el hombre seguía trabajando, línea tras línea, página tras página, reconstruyendo la justicia perdida. Y en sus ojos ardía la misma llama que en los de su fiel amigo, la llama de la determinación, de la voluntad inquebrantable, de la esperanza
que nunca muere, porque incluso la noche más larga termina algún día con el amanecer. Gracias por leer. ¿Qué te ha parecido esta historia? Comparte tus impresiones. Tu comentario es muy valioso para nosotros.